Ah, sí. Ese libro cambió mi vida. Sí, ahí Ah, fue donde yo realmente me di cuenta del budismo cuando leí el libro de Walpola Rahula, ah, lo que el Buda enseñó. sí. Está muy Eh, bien, está muy lo, concreto, muy lo, específico. cuando lo empecé a leerlo y no lo pude dejar hasta el final, hasta el mero final, sí, varias horas. Y cuando terminé, estaba yo tan impresionado, o sea, sí, Es que es fue muy una bueno ese verdadera libro. revelación para Mm, mí ese libro, fue el primer libro de budismo sí, Theravada que yo leí, ¿no? Sí, sí. sí, Sí. así que lo recuerdo con mucho afecto ese libro. Sí. Yo lo tengo continuamente acá porque tiene muchas cosas prácticas, muchas cosas claras, muchas cosas que van al punto. O ¿Hay sea, versión en español? sí hay versión en Sí. español. Ah, qué bien, qué Sí, bien. Ujú. sí. Sí, Cuando, es un buen cuan- libro. Mm. Miguel, cuando sucede eso que le sucedió a usted de leer un libro y iniciar el camino, ¿ahí se le puede llamar una fe inquebrantable? No, No. ¿Cuándo es no, una fe no, no, inquebrantable? pero, ¿cómo diríamos? Es una primera señal, ¿no? Sí. Es más bien, eso lo llamaríamos, en nuestra tradición, lo llamamos el mensajero divino toca a la puerta. Ujú. Ah, qué Recuerden que linda. hay cuatro, Sí, mensajeros divinos son el nacimiento, la enfermedad, la vejez, eh, perdón, la enfermedad, la vejez, la la, muerte y el y el sámana, sí, es decir, el la Z. renunciante, el Ah, asceta o mm, renunciante. Ese es el cuarto mensajero divino, pero lo que representa el sámana es precisamente la, la palabra del Buda, otra vez tradicionalmente es a través del oído, porque así era en los tiempos del Buda. La transmisión era siempre a través del lenguaje hablado, ¿no? Y fue hasta mucho después cuando se plasmaron las enseñanzas en escritura, ¿no? Entonces, pero es exactamente la misma idea, ¿no? Es llegar a través del oído o llegar a través del ojo por la lectura, ¿no? Entonces, ese es el mensajero divino que puede afectar y afecta a muchas personas, ¿no? Sí, después de eso yo no, yo ya, de hecho mi vida cambió muchísimo. Inmediatamente después de leer el libro, yo hice una serie de renuncias, ¿sí? En ese momento yo hice la determinación de no volver a tomar nada de alcohol, ni una sola gota. y Fue nunca más, Miguel. justo Y nunca después de, más, nunca ¿eh? más, nunca más ni una copita social, Ni una nada. gota, no, ni una gota. No, desde Ah, entonces, qué oye, increíble. estamos hablando, ¿qué? De 3 décadas o más, ¿no? Que fue cuando sucedió eso. Yo ahí se aclaró todo y dije, no, no vuelvo a tomar. Lo que pasa es que era yo joven y me gustaba mucho la fiesta con los amigos, salir a tomar, pero, pero desde luego que nunca es bueno eso el alcohol, ¿no? Ya. Crea muchos problemas. Yo me metí en problemas, ¿no? De disputas, reyertas, toda clase de desmanes que hacía yo, ¿no? O sea, como muchos jóvenes, ¿no? Mm. Inmaduros, ¿no? Y bueno, yo ahí, después de leer ese libro, dije, no, pero en realidad la decisión la hice porque después de leer el libro, al final del libro, si no mal recuerdo, y no sé si todavía esté esa parte en las últimas ediciones, sí, hay instrucciones de meditación. Ese libro, por lo menos la copia que yo leí, tenía justo al final, había ciertas instrucciones de meditación. Entonces, cuando yo terminé de leer el libro, dije, pues voy a empezar a practicar esto de la meditación. Y ese mismo día empecé a intentarlo de acuerdo con las instrucciones.
al siguiente día continué tratando de hacer eso, y entonces yo me di cuenta que había ahí una disonancia tremenda, tremenda, porque a través del libro y las instrucciones me di cuenta de que el objetivo es limpiar la mente, ¿no? Limpiar la mente de impurezas, y el ingerir alcohol es precisamente ensuciar la mente. Entonces, son cosas diametralmente opuestas. Sí. Por eso, lógicamente, ahí mismo también hice la determinación de no volver a tomar alcohol, porque era totalmente antagónico con el objetivo que estaba planteando el libro, ¿no? Que yo lo veía como un objetivo lo más profundo que yo jamás había leído o escuchado, ¿no? O sea, una cosa muy profunda, el aspecto de la pureza de la mente y de la liberación con respecto al sufrimiento. Para mí eso fue impactante, porque a mí nadie antes me había dicho de esas cosas, de esa forma, ¿no? Entonces sí fue algo Está muy bien. definitivo. ¿Mm? Está en el capítulo 7, es ¿Ah, lo que tú sí? decís. Sí, sí, claro. Capítulo 7, ¿Cómo se titula? ¿Instrucciones de meditación? ¿O qué? meditación o cultura mental, Bhavana. Eso es, Sí, eso está es, casi. así es. Sí, sí, yo les recomiendo mucho ese libro. Sí, Eh, aparte es un libro como que también chiquito, ¿no? Como que no es asusta de pequeño, entrada, sí, claro. es pequeño, muy condensado, Sí, pero muy, muy al grano, como decimos, mm, ¿no? O sí, muy sea, grande. aborda los temas muy directamente y es muy claro, ¿no? Mm, Todos los aspectos básicos, explica las 4 nobles verdades, que a mí todo. fue lo que más me impresionó, fue eso, fue una impresión tremenda. Y es muy interesante cómo es el karma, porque aproximadamente como un mes después de haber yo leído el libro, eh, en un cartel en la calle vi que anunciaban una plática por un monje Theravada aquí en Vancouver. Y, y dije, pues es el mismo tipo de monje que Walpola Rajula. Entonces voy a verlo. Y resulta que la persona que daba la plática no era otro que el venerable Ennepola Gunaratana, que es uno de los maestros más famosos, contemporáneos, de los más prolíficos, de los más seguidos. Bueno, es todo un maestro. Y entonces, bueno, yo no sabía quién era. Lo único que sabía es que era un monje Theravada, y simplemente relacioné las dos cosas. Es lo mismo, es la misma corriente que lo del libro. Mm. Entonces fui a la plática, y, y la otra cosa muy interesante es que la plática fue acerca del origen condicionado, del origen dependiente, Paticca Samuppada. Entonces, bueno, y además lo explicó en una forma increíblemente clara, ¿no? Pero imagínense una persona que apenas tenía un mes que leía las 4 nobles verdades, y de repente veo en vivo a este monje, por cierto, con una personalidad impactante, y hablando de Paticca Samuppada, y nuevamente cosas que yo jamás había escuchado, ni siquiera algún acercamiento al tema, no, todo era como si alguien de Marte me estuviera hablando, ¿no? Pero en un lenguaje que yo entendía, ¿no? Porque lo que decía era clarísimo. Entonces, yo también me quedé ahí, o sea, fue una impresión bárbara, ¿no? Y bueno, ya de ahí la historia continúa, ¿no? Pero esos fueron mis encuentros iniciales con el Dama, ¿no? El, el- Y, el- y- el- y- el venerable cuenta anécdotas tuyas y de Gunaratana estando en el monasterio. ah, Nos hizo mucho reír de una vez de una estufa que funcionaba horrible
y que estaba todo el mundo muriéndose y que vos seguías en la computadora como si nada y era una nube de humo. Sí, 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 sí. 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 Y otra vez también que se pusieron a meditar con Gunaratana, creo que eras tú, y el Ajá. venerable, y dice que arrancaron, no sé, no me acuerdo a la hora que dijo, pero dice que pasaba 1 hora, pasaba 2 horas, y la gente se empezó a ir. Dice que, claro, dice el venerable, ¿cómo me iba a ir yo si yo era monje? Dice, pero Claro, yo no podía, dice, nos salvó la campana del almuerzo, dice, pero estuvieron como 4 horas meditando sentados ahí. sí, Dice que, sí, eras vos, ¿no? sí, sí. Y es que Bhante Gunaratana, Bhante Sí, Gunaratana, o sea, cuando él entraba en Samadhi, sí, o sea, entraba en Samadhi sí, y pasaba 1 hora, y a la sí, hora todo el mundo estaba moviéndose, 1 hora y media, media, dos sí. horas. Bueno, esa vez creo que fue 3 horas y una cosa, Sí, bueno, bueno, y al final él simplemente como si nada, ¿no? sí, sí. Sí, 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 me acuerdo bien de esa ocasión. Sí, y él Sí, cuenta, dice, me dio gracia porque el venerable decía, es que yo no me podía ir porque yo soy yo monje, era decía, monje, no me puedo claro, mover. no me puedo mover. Sí, Pero dice, los laicos sí, se se podían, fueron todos, dice que se se fueron fueron. todos, que eran 3 horas que Sí, no podían más. Pero sí, muy sí, gracioso sí. cuando La empieza a contar, anécdota, sí, sí, la anécdota así con él, sí. sí. Sí, y bueno, es interesante, o sea, ya considerando las cosas en retrospectiva, claro, yo me considero muy, muy afortunado de que en esta vida haya yo entrado en contacto con el Dhamma, ¿no? Con la enseñanza. Y bueno, todos ustedes, todos aquí presentes, tienen una historia similar. O sea, los detalles son diferentes, Mm, pero es exactamente lo mismo ha sucedido con ustedes. A través del oído, a través de la lectura, llegó el mensaje y los movió. sí, Y aquí estamos. Y ahora estamos ya con mayor entendimiento en el camino del Dhamma, ¿no? Con esa aspiración, con la aspiración de la liberación final, ¿no? mm, Entonces es una cosa, bueno, o sea, es una cosa, si lo consideran, es una cosa tremenda, fabulosa, increíble, ¿no? O sea, es que no hay otro evento en nuestra vida que otro evento puede ser más trascendente que ese evento, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Entonces, es una cosa en la que todos nosotros hemos sido bendecidos, ¿no? Hemos tenido esa increíble fortuna de haber entrado en contacto con el Dhamma, ¿no? Y considerando que hemos estado innumerables vidas vagando por samsara en diferentes existencias, siendo diferente tipo de ser, afortunados, desafortunados, de vida larga, de vida corta. Hemos sido, el Buda dice que hemos sido todo, básicamente, ¿no? Así de largo es el samsara, ¿no? Pero ahora en este punto hay un punto de convergencia, ¿no? Por decirlo así. O sea, es que realmente ese es un punto de reflexión que uno debe tener muy, muy a menudo, ¿no? Y debe generar mucho, mucho gozo y mucha inspiración para hacer la lucha, ¿no? Para generar esfuerzo, ¿no? Para generar esfuerzo en purificar la moral, en purificar la mente, y esa es la cuestión. Entonces, y creo que cada uno de nosotros debemos felicitarnos a nosotros mismos por esta gran fortuna. Sí. Edgardo, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, Miguel. Hola, ¿cómo Buenas estás? noches. Muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad. Bueno, tengo una pregunta, sería media pregunta mía, media de Ana. No sé, Ana, si anda por ahí, pero estaba interesante algo que ella quería consultarte. Yo, por mi parte, estoy todavía con el tema de los refugios que me Ah, atrapó. sí, sí, sí. Este, y bueno, pero es medio largo el tema, ¿no? Es No, largo. sí, sí.
para de repente darle cabida también a lo que Ana quería consultarte, no sé si lo va a hacer, porque me compartió una imagen que ella no puede compartir y si ella en todo caso te hace la pregunta, yo te comparto la imagen para verla. Eh, el, el concepto de comprensión, porque la descripción que tú me hiciste sobre las diferentes etapas en la experiencia de la toma de refugio, ahí en todas ellas hay siempre una mención acerca de este proceso de ir comprendiendo, ¿no? Sí, Ahora, la comprensión eh, como experiencia, ¿cómo la describirías? O sea, no es una bueno, comprensión sí, intelectual, no es una comprensión racional de lo que estamos hablando, ¿no? claro, Eso debe, ahora, claro, el Dhamma tiene esas dos expresiones, ¿no? La convencional y la final o última, y la segunda es accesible no a través de la mente racional, es accesible a través de la intuición, ¿eh? Lo que llamamos conocimiento introspectivo, ¿sí? O le podemos llamar también, aunque nunca se use el término así, conocimiento intuitivo, ¿no? De vipassana, que es la visión directa de las cosas tal como son. A eso se refiere, a eso son las, ese es por decirlo así, el parteaguas, ¿no? Para muchísimos practicantes, inicialmente llega a la comprensión, pero es una comprensión racional. Es decir, uno se da cuenta de que las enseñanzas tienen sentido, son racionales, tienen sentido, hay una lógica y uno se da cuenta también en un principio que la estructura ética y moral es excelente, es adecuada, está muy bien explicada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es el nivel, ese es ese nivel que podríamos decir es un poco superficial. El otro nivel es cuando la persona logra la visión o el conocimiento intuitivo. Ahora, respecto a esto, existe también dentro de eso, existen diferentes gradaciones, diferentes niveles, ¿no? Efectivamente, y eso se reconoce en los textos, ¿no? Sobre todo en todo lo que es el desarrollo de Vipassana, los diferentes conocimientos introspectivos son descritos, ¿no? En su debido orden y cualidad. Entonces, esa parte también conlleva un proceso, por eso tradicionalmente y en el canon se distinguen diferentes tipos de individuos o personas que poseen diferentes grados de entendimiento, que nosotros le llamamos iluminación, pero son diferentes grados de entendimiento, ¿no? Ahora, si uno considera entonces todo este espectro, ¿no? Primero el extremo de lo racional y pasando a lo intuitivo y a lo más profundo, pues tenemos todo un espectro de entendimiento. Y en ese grado eh, uno entiende lo que es el refugio, el refugio en la triple gema. ahora, Entonces, es decir, puede haber un entendimiento racional extremadamente lógico y la persona toma el refugio en base a eso y es completamente válido, es muy válido, ¿sí? Pero si esa persona se involucra en la práctica, va a llegar el momento en que se va a refinar ese conocimiento, ese entendimiento del refugio, hasta que finalmente, como te lo comenté, cuando la persona se torna en un arahant, esa persona, estrictamente hablando, ya no toma refugio, porque se ha tornado en algo que ahora es el refugio, como un ser noble que ha culminado el entrenamiento, ahora él es objeto de refugio, ¿sí?
Entonces es una cosa muy, muy interesante. Entonces y por eso también, yo creo que por eso también históricamente y en cierta forma ritualmente, eh, a menudo repetimos la toma de refugio, a menudo repetimos esa expresión, ¿sí? Generalmente lo hacemos cuando hay monjes y monjas que visitamos o ellos visitan y entonces es muy tradicional en la escuela Theravada el solicitar preceptos y refugios. De hecho, es lo propio lo que es apropiado para un laico o un grupo de laicos cuando hay una oportunidad de encontrarse con monjes y monjas, uno solicita ese refugio, aunque uno ya lo haya tomado anteriormente. Es un proceso, repito, que a lo largo de la historia de cada practicante se lleva a cabo muchas veces, ¿no? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque, repito, hay un refinamiento de lo que es la, el entendimiento del refugio. Claro, precisamente eso es lo que más me interesa porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir que ese entendimiento o comprensión, que por supuesto el concepto queda corto al lado de la experiencia, ¿no? Que se va generando, es un sentir, ¿verdad? Ahora, ese sentir es ¿cómo podemos nosotros discernir qué parte de ese sentir es una cuota de confianza y fe y qué parte de ese sentir es un verdadero entendimiento? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos presente que esa toma de refugio cuenta con la aprobación nuestra de las cualidades de la triple joya, ¿no? O sea, Sí, la sí, Buda, la del Dhamma, la Sangha. Pero también hay una cuota de fe que se manifiesta en otros sistemas de creencia donde el individuo también da crédito y certifica la existencia de aquello que digamos, considera tiene cualidades, pero que son de otro orden, ¿no? Y tanto claro, uno como otro podría decir, bueno, esto es un refugio comprobable, de una sí, manera o de otra, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí la respuesta es una respuesta simple, es que eso solamente lo podemos saber hasta el final, ¿sí? Cuando se ha logrado precisamente el propósito completo del entrenamiento gradual. Cuando la persona realmente ha destruido las corrupciones, ahí se confirma. Es decir, y es interesante, repito lo que dije anteriormente, esa confirmación de la destrucción de las corrupciones es, es en base al refugio. Y en ese momento uno ya no necesita refugio, porque ya está comprobado completamente, ¿no? El individuo o persona que aún está en entrenamiento, lo que llamamos el SECA en Pali, el discípulo en entrenamiento superior, aún no ha completado el cometido, ¿sí? Sin embargo, aquí hay un detalle muy interesante del cual nos hablan los sutas. El discípulo de entrenamiento ya posee entendimiento correcto. Esa es una cosa que es común a todos los niveles de, de discípulos iluminados, llamémoslo así, ¿no? Tienen el entendimiento correcto. Y ese entendimiento es precisamente también el entendimiento del significado del refugio, ¿sí? Y que ya no es un mero acto de fe o de confianza basada en la lógica y en lo que los sentidos nos puedan mostrar, ¿no? Va más allá de eso. Ya es Ya ahí sí, comprobé, lo que decía Ana María, es una confianza irreversible. Ahí sí, en ese punto, ya esa confianza es irreversible porque ya esa persona
entre comillas, ya vio el Claro. refugio. Comprende con claridad las cualidades, ¿no? Comprende con claridad, sí, pero no es una comprensión racional, por eso se Claro, llama, Pali le decimos ñana dasana, visión y conocimiento, ¿sí? Pero desde luego visión no es una visión visual, sí, ¿no? sí, Es un modo de expresión. Quiere decir simplemente que es una cosa que intuitivamente se ve directamente. sí, hay un No contacto, es un contacto, exactamente, así es. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Mientras no se llega a ese punto, como lo dices tú muy acertadamente, ¿no? Otras escuelas pueden ir en paralelo, ¿no? Y tienen sus propios refugios y son tan válidos como los que podríamos tener en Theravada, ¿no? claro, Porque son refugios también. Por ejemplo, el claro, cristiano se refugia en la Trinidad, ¿no? Dios claro, Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ese es el refugio muy válido, también muy motivador, muy inspirador, muy sano en muchos aspectos porque hace que la gente se torne hacia el bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cierto punto ya hay una divergencia. Y la divergencia desde el punto de vista de la enseñanza del Buda es esta visión y conocimiento directos, claro, o claro, contacto, como le llamas tú. claro. Ujú. Y Bueno, bueno, eso, eso es una cosa que uno no puede del todo controlar, no es algo controlable, es algo que sucede como consecuencia de causas y condiciones que se han cumplido, ¿no? Y muchas de estas causas y condiciones son provocadas precisamente básicamente, son provocadas por las 5 facultades espirituales, por la fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría. Eso es lo que nos lleva a ese punto, ¿no? bien. Así es, sí. Bueno, muchas gracias. Tengo 1000 preguntas más al respecto, pero vamos a dejarlo para otro capítulo. Este, no sé si Ana tenés el micrófono cerrado, Ana. Pero seguí que el tema es muy interesante, eso de construir refugio en la comunidad, por ejemplo, ¿no? En el Sí, Sangha. Sí, sí. Ese es otro punto ese es un punto interesante. Eh, a ¿Cuál ver, era? aquí también hay otra cuestión que estrictamente hablando, el, el verdadero refugio, hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir la sangha convencional, perdón, el sangha convencional y el sangha noble. Son dos cosas. En lo que un budista toma refugio es en el sangha noble, no en el sangha convencional. Entonces, el sangha convencional está representado por aquellas personas, por esa comunidad monástica de hombres y mujeres que tienen ordenación. Eso es a lo que llamamos el sangha convencional y tiene un sistema de organización, un sistema de jerarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo convencional. Y eso no es en lo que tomamos el refugio. Tomamos el refugio en la sangha noble. Y eso lo que representa es los discípulos que han logrado los diversos grados de entendimiento, ¿no? Y estos discípulos pueden ser hombres, mujeres, monásticos o laicos. ¿Sí? Y ese es el refugio en el que tomamos. Es decir, tomamos refugio en el aspecto de que esta purificación mental es realizable por seres humanos y que es realizable, que fue realizable en el pasado, es realizable en el presente y lo será en el futuro. Entonces, en ese sentido profundo,
en el que tomamos refugio en el Sangha, en la comunidad. Ahora, eso en sentido muy estricto. Desde luego que hay, nuevamente, igual que el refugio, hay grados de refugio que van en paralelo con grados de entendimiento y de necesidad para los individuos y para los grupos, porque es también muy correcto decir que tomamos refugio en la comunidad. Por ejemplo, esta comunidad, o Isipatana, como una comunidad de personas que se han reunido, que se han organizado para cultivar la vida, ¿no? Entonces, desde luego que tomamos refugio en esa comunidad, a pesar de que no es una comunidad ordenada y no sabemos si haya miembros nobles, tal vez los haya, pero de cualquier forma tomamos refugio precisamente al reunirnos, al compartir el Dhamma, al discutir el Dhamma. Ahí hay una toma de refugio. Y podemos recurrir. Y es un gran refugio, eso hay que decirlo. Es un refugio fantástico porque una de las cosas más satisfactorias, yo creo que para un ser humano, es poder alternar con personas que tienen la misma mentalidad, ¿no? Que tienen los mismos valores, que tienen eh, más o menos el mismo entendimiento y los mismos objetivos. Eso es muy raro, eso es difícil. Y eso en sí representa un gran refugio. Es un refugio mundano, ¿de acuerdo? Pero es necesario y debe ser respetado y protegido, ¿no? Definitivamente. Entonces también hay que ampliar también el criterio, ¿no? Porque uno puede ser muy estrecho, decir, no, el refugio es solamente el sangha noble y todo lo demás no es. Pero no, no, no. O sea, hay diferentes grados, diferentes dimensiones del refugio. A final de cuentas tiene el mismo objetivo, ¿no? La liberación con respecto al sufrimiento. Entonces, es un refugio también completamente válido, ¿no? Todas las asociaciones que tenemos con individuos en relación al Dhamma, ¿no? Ahora, Miguel, perdón, no sé si alguien más tiene una pregunta en relación a esto, si no, bueno, la experiencia del acercamiento a este refugio que podemos decir que están inspirados en las tres joyas y particularmente en este caso que mencionabas, la Sangha Noble, sigue de todas maneras fortaleciendo el, el- el estado mental de refugio en el individuo más que en la figura externa, ¿no? La figura externa es una referencia de cultivo. Ahora, lo que me gustaría encontrar es un mecanismo de discernimiento en el sentir cuando el individuo comienza a relacionar el refugio con la renuncia, ¿no? Hay una relación de uno con el otro en algún punto en donde el individuo siente que puede comenzar a renunciar producto de esa confianza que ha depositado en el refugio y comienza a comprender que no hay, ya no hay nada que temer, ¿no? No sé cómo explicar esto porque es Sí, sí, una... sí, yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí. Por decirlo en ¿Cómo? otras palabras, a medida que la persona entiende, mm, entiende más el refugio, hay un mayor grado de compromiso. Y ese compromiso interno, como tú lo dijiste muy bien, interno, está asociado a la renuncia, porque el comprometerse implica tener que abandonar ciertas cosas, ciertas preferencias, ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos modos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el grado de compromiso
es un factor asociado con la renuncia que tiene que ver con el refugio también. O sea, es decir, uno tiene un cierto nivel de compromiso cuando uno tiene un cierto nivel de refugio. ¿Hay seguridad, Miguel, puede ser? ¿Hay más seguridad, verdad? Mientras más persona. profundo es el refugio, hay más seguridad, Hay desde luego, seguridad. ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, como le decía yo a Edgardo en una correspondencia que tuvimos, ¿no? Digamos que en el nivel más primigenio, básico, incipiente o naciente es cuando se despierta en la persona una cierta simpatía, por llamarlo así, una cierta simpatía por el Buda o por sus monjes y monjas, o por la misma enseñanza del Buda, ¿no? Le decía yo a Edgardo que yo tengo un amigo que es católico, ferviente católico, pero él siempre manifiesta una curiosidad y una admiración. Igual que mi madre, por ejemplo, mi madre es católica, pero es una gran admiradora del Buda, ¿no? Y siempre lo está ensalzando, ¿no? Y lo reconoce como el más grande psicólogo que jamás haya vivido, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda una serie de alabanzas que pareciera que es más budista que muchos otros budistas, ¿no? Bueno, en ese grado incipiente de admiración y simpatía, es ya una forma de refugio, es una manifestación de que esa persona posee ya ciertos valores y posee también ciertas inclinaciones hacia lo sano, ¿no? Y valores conducentes a lo sano que también son el principio de todo. Como ustedes saben muy bien, la moral es el principio, ¿no? Bueno, la generosidad y la gratitud son preliminares, pero realmente el primer paso firme es el de la moral, ¿no? Entonces, cuando la persona está encaminada ya en la moral, eso ya es un cierto grado de refugio en lo sano, ¿no? Ajá, Ana María. ¿Y qué sucede con las personas que sienten devoción y las que no le interesa? Porque hay personas que sienten Hay devoción. personas muy devocionales, ciertamente muy devocionales. Ahí, digamos, lo que diríamos es que la facultad de fe o de confianza es muy fuerte en esas personas. Y después tenemos el otro extremo, personas muy frías, muy racionales, que tienen un tremendo entendimiento de la doctrina, ¿sí? Pero no manifiestan el aspecto emotivo con respecto a eso. Es decir, son personas más de tipo de temperamento de sabiduría. Los otros son el otro extremo, el temperamento de fe. Entonces, dentro de la gran gama de practicantes, tenemos esos dos extremos, muy válidos todos. Por supuesto, se dice que uno debe balancear las facultades, por lo que la persona que es muy, muy dada a la devoción debe cultivar más la sabiduría. Y la persona que se inclina mucho a los aspectos de sabiduría, del conocimiento doctrinal y todo eso, esa persona debe practicar un poquito más de cuestiones devocionales y liberar un poco porque generalmente son personas un poco como rígidas y tienen que entender que hay cuestiones que se tienen que practicar que son muy benéficas para lo que muchos maestros llaman abrir el corazón, ¿no? Entonces, esas personas pudieran beneficiarse mucho con prácticas devocionales que, por supuesto, no las van a llevar a cabo sin un entendimiento de lo que están haciendo, y eso está muy bien, pero a final de cuentas tiene que reconocerse que el desarrollo mental, el cultivo mental bhavana, implica también el desarrollo de ciertas emociones. No es algo las emociones no es algo que deba estar excluido de ninguna manera, ¿no? Hay ciertas emociones que deben ser cultivadas
y desarrolladas. Sí, Los cánticos pueden ser un medio. ese es un medio muy común, muy conocido, muy popular. Sí, ciertamente, así es. Y aquí, bueno, uno tiene el entendimiento de que uno cultiva estas cosas, por ejemplo, los cantos, las recitaciones. Sin embargo, uno con el entendimiento de que uno no confunde eso con la práctica o con el camino, ¿no? Es decir, uno no cae en lo que se conoce como el encadenamiento de sílabata para masa, es decir, del apego a ritos, procedimientos, observancias, rituales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay ese entendimiento no hay ningún problema. Uno entiende el sentido de lo que se está haciendo. Por ejemplo, eh, eh, y es la experiencia de miles de gentes, ¿no? Uno, por ejemplo, uno practica los cánticos como preliminar a la meditación. ¿Por qué? Porque al hacerlo, la mente se calma, la mente entra en un tono emocional que es muy propicio para el desarrollo, ya sea de la introspección o del samadhi, ¿no? Entonces, ahí la persona sabia utiliza ese medio, a pesar de que su inclinación natural no es hacia eso, pero lo utiliza con un fin eh, muy válido y profundo, ¿no? Ahora, estos cánticos, por ejemplo, te pregunto esto porque yo estoy en ese proceso también, me aparté como unos 6 cánticos para empezar a ejercitarlos regularmente. Y estos cánticos deben contener una postura de, ¿cómo se dice? Sinónimo de postración, ¿no? De humildad o humillación, no sé qué término utilizar, cuando se realizan, porque no es simplemente el hecho de entonarlos por entonarlos, sino que deben ir acompañados por una actitud de reverencia y de comprensión de las cualidades que están relacionadas, ¿no? Porque si no, no, es una Sí, eso, formalidad nada más. sí, ese es un punto muy interesante e importante. Por cierto, en este momento acabo de recordar que hay un sutta, no recuerdo la fuente, creo que es Anguttara Nikaya, pero me puedo equivocar, en donde el Buda discute directamente, él habla de 5 posibilidades para iluminarse. Y una de ellas es precisamente la recitación de las enseñanzas, la recitación de los suttas, los cánticos. ¿Sí? Esa es una puerta por la que la persona puede iluminarse. ¿Sí? Hay otras, como por ejemplo, uno se puede iluminar durante la enseñanza, al estar enseñando. Otra puerta es a través de escuchar las enseñanzas. ¿Sí? Otra puerta es a través de la misma meditación. Esas digamos, las puertas principales, ¿no? El estudio y discusión es otra posibilidad. La persona puede iluminarse durante ese proceso. Entonces, por eso es tan importante y uno lo atestigua, ¿no? En todos los países budistas, y en todos los monasterios, el énfasis en los cánticos es tremendo. O sea, por ejemplo, en la escuela Theravada, tradicionalmente, en casi todos los monasterios Theravada del mundo, ya sea Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Birmania, el cántico en la mañana, cántico en la noche, todos los días. Y tiene su razón de ser, no es que sean, oh, son unos ritualistas, ve nada más, o sea, se la pasen haciendo esos rituales. No. Infinidad de personas se han iluminado durante el ejercicio de los cánticos.
¿Por qué? Porque a través del cántico penetran las verdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ejercer el cántico y entenderlo, puede llegar esa posibilidad. Entonces, es una gran puerta, ¿no? Por eso no debe despreciarse, no debe hacerse menos, debe ser fomentada. Para las personas que tienen devoción, que tienen facultad de fe desarrollada, eso no hay que incitarlas muchas, ellas solitas lo van a hacer, pero las personas que son más racionales, más inclinadas hacia la sabiduría, harían bien en forzarse un poquito a practicar las recitaciones en forma periódica. Digo, no, por ejemplo, les voy a comentar esto, ¿no? Es una cosa interesante, un poco chusca. El venerable Sona, mi maestro, es una persona extremadamente racional, muy inteligente y tiene una gran habilidad de exponer las enseñanzas, sobre todo a la mentalidad occidental. Entonces, por esa misma razón, por esas características suyas, no es muy devoto así de, de los cánticos, pero sin embargo, desde luego que reconoce el valor. Entonces, cuando yo estuve con él en el monasterio, a diferencia de la mayoría de los otros monasterios, pues los cánticos eran sí, se hacían en la mañana y se hacían en la noche, pero eran cortos. No, no, 10 minutitos y ya. ¿Eh? Sí, porque, bueno, ese es el temperamento del abad, y el abad es el que es como el director de orquesta, tiene la batuta y determina cómo se hacen estas cosas. Pero a pesar de su racionalidad, entiende perfectamente el valor de esto y entonces lo llevaba a cabo. Sin embargo, hasta lo más que su inclinación le permitía, ¿no? Hasta ahí nada más, ¿no? Eh, en otros monasterios, es terrible, porque, bueno, terrible desde mi punto de vista, ¿no? Porque hacen los cánticos y son una hora de cánticos, y luego ya hicieron por ejemplo, en Tailandia tienen un estándar del cántico de la mañana y un estándar del cántico de la noche, y después de eso le adicionan paritas, y de repente, si el abad está inspirado, pues ahora va a recitar también el Dhamma Chakka Pavatana Sutta, y entonces se echa todo el Dhamma Chakka Pavatana Sutta, que dura como 25 minutos, y después le añade unas paritas, y entonces la cosa y bueno, y yo veo que la gente está feliz haciendo estas cosas, ¿no? Yo en alguna ocasión estuve viendo unos libros también de cánticos y la verdad que terminé con culpa, ¿no? Porque dije, esto no lo voy a poder hacer nunca, porque son tantos y tantos y tantos, y para aprender a hacer esto nada más me va a llevar media vida, ¿no? Sí, Particularmente en mi caso, que no estoy tan familiarizado con el Pali, sino que lo que sí, conozco es lo que voy viendo. sí. Pero ¿hay alguna relación en el acercamiento a esto? Bueno, como tú dices también, por supuesto que depende del temperamento, pero a mí me da la sensación de que a medida que este contacto directo con el refugio se va incrementando, eh, la comprensión de la incorporación de esta, digamos, inclinación de la mente hacia lo devocional va acrecentando también, ¿no? Claro, se va Claro. refinando, efectivamente. Ahora, hay una cuestión, es muy interesante porque la mente es muy compleja. Les voy a decir una cuestión personal de y porque es en relación a esto que estamos diciendo, ¿no? A pesar de que, digamos, yo tampoco no soy una persona demasiado adepta a hacer los cánticos, yo prefiero estudiar, por ejemplo, los sutas. Sin embargo, por la experiencia, yo les digo que es muy bueno que tenga cada uno un cierto acervo aunque sea mínimo, de cantos, ¿no?
y tenerlos memorizados. Y lo digo por lo siguiente, cuando decidí ser monje, a lo largo de los años en que fui monje, por razones de la estructura, de cómo funcionaba el monasterio, teníamos retiros de invierno de 3 o 4 meses. Entonces eran retiros en los que no habla uno con nadie. Como monje, uno simplemente va al edificio principal, pone la comida en el cuenco y se regresa a la cabaña en el bosque a comerlo, y el resto del día ya no hay el mínimo contacto. Ahora, imagínense ustedes llevar esta rutina semana a semana, mes a mes, durante tanto tiempo. Es, sobre todo en un monje novicio, es muy duro para la mente. Es duro, mucha gente se desquicia, ¿no? Y sucede todo el tiempo porque es muy, muy difícil. Entonces uno tiene que desarrollar ciertas estrategias para no volverse loco. Y bueno, y una de las cosas que yo me di cuenta es que una de las cosas que realmente fue un apoyo tremendo y, por decirlo así, me salvó, fue precisamente la práctica diaria de los cánticos. Porque en los momentos en que yo empezaba ya a desesperarme, a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es ridículo, entonces simplemente iba yo a mi disciplina y órale, empezaba yo en forma ordenada con los cánticos y me echaba yo 1 hora o a veces 1 hora y media o hasta 2 horas continuas de canto. Y una vez que yo hacía eso, entonces la mente, al final de los cánticos, ¿cuál era el problema? Estoy ya muy tranquilo y entonces ya procedía yo a meditar y una y otra vez me salvó esta cuestión, y por eso ahora yo entiendo la reverencia que surge hacia la recitación y los cantos. No es meramente un ritual, es un apoyo que puede ser útil, muy útil en casos de emergencia. Inclusive nosotros como laicos, si en un momento dado decidimos hacer un retiro largo, es un arma tremenda para calmar la mente, tremenda, ¿sí? Entonces, especialmente si uno en esos periodos lo hace, uno practica periódicamente, ¿no? Uno hace la determinación de hacer el cántico por lo menos una vez al día, y es un gran apoyo. Ahora, y también se recomienda para el practicante que va en reclusión, el cántico se hace cuando la mente está en el peor momento. Por ejemplo, para mí, el peor momento de la mente en general es en la tarde. Las mañanas son muy buenas para mí, pero la tarde son desastrosas porque hay letargo y torpeza mental y la mente se dispersa más. Entonces, ese es el momento para introducir la práctica del cántico, cuando está haciendo un retiro o cuando uno es un monje o una monja, ¿no? Entonces, se usan hábilmente uno tiene estos recursos, es un recurso increíble, o sea, pero hay que experimentarlo para entender lo increíble que es ese recurso, ¿no? Así es. Sí. O sea, no es una cuestión 100% devocional, ¿no? Hay más allá de eso, ¿no? Hay más allá de eso, ¿no? Porque consideren que la recitación del sutta, del parita, del cántico, tiene un significado. Y cuando uno entiende el significado, entonces tiene un impacto muy, muy, muy fuerte en la mente, ¿no? Sí. Para mí es como seguridad y confianza lo que Da da seguridad y estar confianza, tranquilo. exactamente. Porque en realidad aprendernos todas las enseñanzas no nos va a dar la vida, ¿no? No, 84.000. no, toma uno Hay que algunas y esas son las. Ahora, balancear. también de acuerdo a la inclinación, esto es muy importante también, ¿eh?
ya que estamos en este tema, como laicos tenemos la grandísima libertad de poder escoger cuál es nuestro acervo de cánticos. Claro. Entonces, a la gente le gusta el Metta Sutta, ¿sí? Etcétera. A mí, por ejemplo, lo que me mueve es el Dhammacakkappavattana Sutta, que ni siquiera lo cantábamos como monjes, pero ahora como laico es a lo primero que recurro, ¿no? Entonces, uno mismo va diseñando ese acervo y uno lo acumula y ya es algo que se integra a la misma personalidad y de acuerdo con las propias inclinaciones. Claro, todas son inclinaciones sanas. Como digo, para algunos va más hacia el desarrollo del esfuerzo, otros el desarrollo de la paciencia, otros el desarrollo de la sabiduría o de la moral. Entonces, existen cánticos relacionados con cada una de estas grandes áreas. Entonces, uno tiene la libertad de poder escoger lo que más le funciona a uno. Entonces, eso también es una cosa sumamente satisfactoria para el practicante laico, porque va construyendo, es como construir un edificio que es parte del refugio, es parte del refugio. Sí. Entonces, el cántico es un refugio, definitivamente, es parte del refugio. Entonces, no debe menospreciarse ni debe malentenderse, ¿no? Sí, así es. Bueno, disculpen Miguel y los compañeros que nos robamos todas las preguntas referentes al refugio. Pero Aquí Héctor tiene un comentario muy cierto y muy interesante. Dice, devoción es lo que se hace hacia un gurú, casi adoración, así es, pero veneración, reverencia es lo que se hace hacia los nobles, es diferente. sí, Así gracias. es. Sí, esa es una gran distinción entre, por ejemplo, en el hinduismo existe esta gran devoción hacia el gurú, a ensalzar la personalidad individual, ¿no? De un maestro. En Theravada, sí existen, por supuesto, preferencias y hacia ciertos maestros, pero también es una cuestión del temperamento del practicante, pero no se llega a ese grado, ¿no? De una devoción ciega hacia la personalidad, ¿no? Eso no existe en la doctrina del Buda, no se debe fomentar. Bueno, Bueno, en el Theravada yo he visto que no está tan presente esa inclinación. Hay otras escuelas budistas donde he observado que tienen como esa influencia del gurú, ¿no? No tan fuerte como en el hinduismo, pero en algunas escuelas hay algo de eso, sí. así es. Qué importante que es saber el temperamento de cada uno para seguir Claro, ciertos lineamientos, ¿no? Eso teníamos claro, que trabajarlo más. Bueno, así es. Miguel, muchísimas Bueno, gracias. te pasó el Gracias. tiempo. Sí, Muchas gracias a todos. Otra vez fue una bonita reunión. Les agradezco su presencia y nos vemos en la siguiente. los Gracias, agradecidos. Que estén Miguel. muy bien. Gracias, Miguel, por el Gracias por descanso. tanto mérito, Gracias. Miguel. Gracias. Que estén bien todos. Hasta luego, hasta mañana. Saludos, bendiciones.